Buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Cedeño Ramírez Mario Fernando y somos el equipo 2. Les vamos a hablar sobre las regulaciones del transporte multimodal y las normas ISO para contenedores. ¿Qué es el transporte multimodal? Sirve para el mejoramiento del tránsito de mercancías. Se dedica más a las mercancías que para pasajeros. Requiere de ciertos documentos y ruptura de carga. Tiene varias ventajas y desventajas. Una ventaja de ellas sería la eficiencia y la rapidez. Un ejemplo sería que la mercancía de Asia viene de aquí a la nación mediante transporte marítimo o aéreo y se distribuye la mercancía aquí por transporte carretero o ferroviario. Eso es la rapidez que tiene el transporte multimodal. Una de las desventajas es que la mercancía pasa de transporte a transporte y puede haber ciertos robos hormiga. Les voy a hablar un poco sobre el reglamento. En el artículo 10 vemos sobre los movimientos de mercancías. Cada cierto movimiento requiere también documentos. Requiere ciertas cantidades y un registro. En el artículo 3 hablamos del reglamento ante las direcciones, como a las comunicaciones de transporte. Se tiene que dar acta del transporte. En el artículo 4, las direcciones generales de comunicaciones y transportes determinan los aeropuertos o las terminales. Dan cierto lugar a zonas mediante el tránsito. En el artículo 6 habla dentro de las naciones de la nacionalidad sobre las autoridades. Es muy importante. Les voy a hablar sobre el operador de transporte multimodal. En el artículo 7 habla la persona moral. Esa persona tiene que dar autorización ante la comunicación de transporte. Tiene que tener ciertos requisitos. No le puedes dar tu mercancía a operadores que no tienen experiencia ni eficacia. El artículo 8 habla sobre las autorizaciones del transporte, comunicaciones y transporte. Estas autoridades establecen los requerimientos y las normas, que son las normas ISO, para que el transporte sea eficiente y rápido. Ahora vamos a hablar de los artículos de la responsabilidad. Vamos a empezar por el artículo número 10. El artículo número 10 nos habla de que el OTM se hará responsable de la mercancía cuando él o alguno de sus representantes la reciba, y su responsabilidad terminará cuando la mercancía sea entregada al destinatario. El OTM responderá por la pérdida de los bienes, de los daños que sufran y de la demora de la entrega. El artículo número 12 nos habla de que el OTM no será responsable de las pérdidas, daños o demoras de las mercancías cuando se le oculte información. El artículo número 13 nos habla de que el OTM podrá reclamar al usuario la indemnización por todo el daño debido a falta de datos no proporcionados. El artículo número 14 nos habla de que el OTM deberá expedir al usuario el documento de transporte multimodal. El artículo número 16 nos habla de que cuando el OTM omita información que deba incluirse en el documento, será responsable de las pérdidas y daños de la mercancía. El artículo número 18 nos habla de que el documento de transporte multimodal, el cual debe llevar todos los datos correspondientes. El artículo número 19 nos habla de que el documento de transporte multimodal es independiente de los documentos que se expidan por los porteadores unimodales. Ahora vamos a hablar de los artículos de las inconformidades, que en este caso solamente es uno. El artículo número 21 nos habla de que todas aquellas inconformidades deberán ser dirigidas al Director General de Asuntos Jurídicos y se tendrán que anexar pruebas. Por último vamos a hablar de los transitorios. El artículo primero nos habla de que este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El artículo segundo nos habla de que cuando se abroga, dejar sin vigor el presente documento publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de agosto de 1982. Bueno, soy Ángel Alfredo Campos Hernández. Voy a estar hablando sobre el Reglamento para el Transporte Multimodal Nacional, normas ISO de contenedores, que en este caso estaré hablando de la norma ISO 6346. Las dimensiones de los contenedores están reguladas por la norma ISO 6346, que establecen las clasificaciones de los contenedores de la carga 1. Carga serie 1, basadas en las dimensiones externas especificadas a la masa bruta máxima asociada y cuando sea apropiada las dimensiones internas mínimas y las aperturas. Ok, ¿para qué consisten los elementos? Sí, son los siguientes, que es el código del propietario del contenedor con tres letras en mayúscula, del código del grupo que pertenece al contenedor, que son tres, que es U, J, Z, y 6 códigos de identificación o dígito de chequeo. El código propietario es el único y ha de estar registrado en la International Container Bureau, que es el código del grupo de contenedores, que será de 3 letras. Que, como había mencionado, que la U es para los contenedores que cumplen con las normas, con la normatividad ISO, y la J para los contenedores desmontables. La Z es para trailers y chasis. Ok, la matrícula del contenedor de forma del conjunto de letras y números. Si falta uno de los dos factores del contenedor, no podrá ser identificado. El número de serie del contenedor consiste en 6 dígitos seguidos y de otro separado, y que normalmente están en cuadrado. Este último es el número de verificación. Tal número es usado para validar si el código del propietario, el código del grupo y el número de registro han sido adecuadamente transmitidos. En el caso del número de validación no fuera el estimado, no tendrá que procesar a revisar el contenedor y matrícula. Ok, ahorita les voy a enseñar un ejemplo. Ok, ahora vamos a estar hablando sobre las regulaciones para contenedores, normas, y bueno, de las normas ISO 6346, que seguiría igual unas normas de consulta. Bueno, en este caso encontré la norma ISO 608, que es de los contenedores de la serie 1, que es la clasificación, dimensiones y masas brutas máximas. La ISO 1496, que es uno que es contenedores de la serie 1, igual que especificaciones y ensayos, parte 1 de contenedores de uso para mercancías y diversas. ISO 14962, contenedores de la serie 1, que es de especificación y ensayos, parte 2, contenedores de características terminales. La ISO 14963, contenedores de la serie 1, especificaciones del ensayo, parte 3, contenedores de cisterna para líquidos, gases, brutos, sólidos a granel, presurizados. La ISO 14964, contenedores de la serie 1, especificación y ensayos, parte 4, que habla de los contenedores no presurizados para producción sólidos a granel. Okay. Por último de los tres es de la ISO 14965, que es de los contenedores de la serie 1, especificaciones y ensayos, parte 5, que habla de los contenedores plataformas y tipo plataforma. La ISO 8323, que es de los contenedores para el transporte de mercancías, contenedores, aire y superficie, que es intermodal para uso general, especificaciones y ensayos. La ISO 10364, que es de los contenedores para el transporte de mercancías y identificación automática. Ahorita estaré hablando un poco más sobre la norma ISO de la 17712, que es un procedimiento de identificación y clasificación de los recintos de seguridad destinados a ir instalados en contenedores de mercancías de carga. Esta normativa define los tipos de precintos que se pueden usar para este fin, que también fijan los requisitos generales. ¿Qué quiere decir? Que habla de las características generales de todos los precintos de seguridad de la norma para los contenedores de mercancía de carga. Voy a especificar de 5, que habla de los sellos de seguridad, que tienen que ser únicos, difíciles de imitar y deben estar marcados con la información correspondiente. El diseño debe ser fácil de revisar y determinar si está haciendo un buen uso de él o su aplicación es defectuosa. Los precintos tipo botella deben tener un mínimo de 18 milímetros de diámetro. Son de
solo uso. Al retirar los sellos deben quedarse destruidos e inutilizables, ya que con esto pueden volver a utilizarlo, pero no de la manera correcta, sino pueden meter mercancía que no, y así afectar a la compañía que era de ese precinto. Debe cumplir los umbrales de resistencia marcados por la norma y superar las pruebas de las que se someten los organismos acreditados. Sí, eso ha sido de mi parte, y a continuación va a hablar mi compañero. Bueno, yo soy Díaz Juan Carlos Adair y les hablaré de los 3 tipos de precintos admitidos por la norma ISO 17712. Para empezar, tenemos en esta norma 3 tipos de precintos, que son el indicativo, el de seguridad y el de alta seguridad. En el precinto indicativo tenemos que estos precintos son de plástico o de metal, ya que resultan fáciles de abrir tras su aplicación. Como precintos de contenedores, este tipo se usa en aquellos vacíos que tienen que ser trasladados en distancias cortas. En este caso tenemos, por ejemplo, de ciudad a ciudad. Y bueno, estos precintos deben de llevar el marcaje en regla, incluido la numeración y el logo de la empresa. Después tenemos los precintos de seguridad. Estos dotan de mayor seguridad al cierre porque tratan de evitar una apertura no autorizada de los contenedores de carga. Y por último tenemos los precintos de alta seguridad. Estos, al igual que los precintos de seguridad, como su objetivo es no tener una apertura autorizada, estos son más reforzados. Por ejemplo, estos incorporan metal y cables de acero. Esto con el fin de prevenir y dificultar a toda costa el intento o apertura o manipulación de los sellos. Además que es necesario contar con herramientas especialmente avanzadas. El tipo de marcaje más utilizado para estos precintos es el láser, por la excelente resistencia que presenta ante las agresiones del entorno. Y eso sería todo de mí. Yo soy Cortina López Néstor. A mi equipo le tocó hablar sobre las regulaciones del transporte multimodal y normas ISO para contenedores. Yo les hablaré sobre las pruebas de resistencia en la norma de ISO 17712. Los precintos de seguridad certificados por la norma deben cumplir pruebas específicas en relación a la resistencia que presentan frente a ejercicios de tensión, corte e impacto de fuerza. Estas pruebas deben ser desarrolladas en instituciones acreditadas por las normativas. La primera, resistencia a la tracción. Fija la resistencia del mecanismo de seguridad, que debe ser superior a 1000 kilogramos. Consiste en tirar los extremos hasta que terminen separándose. La segunda, corte. Tanto en precintos de tipo botella como en aquellos con cables metálicos, la resistencia del corte tiene que ser mayor de 340 kilogramos. La tercera, impacto lateral. Esta prueba consiste en golpear de forma perpendicular al precinto tipo botella con el fin de quebrarlo. Prueba de flexibilidad del eje del precinto y su capacidad para curvarse. Y la cuarta, impacto vertical. En este caso, el golpe puede prevenir de cualquier ángulo hasta lograr destruirlo. Ahora les hablaré sobre el código de contenedores y tipo. Son los contenedores para el transporte de mercancías con las características necesarias para la manipulación de la parte superior y ampliamiento descritas en la norma ISO 1496. Deberán tener marcados códigos de dimensiones y de tipo conforme a lo que aquí dispuestos. Esta información es obligatoria para el mercado de contenedores cubiertos por las normas internacionales. Cuando se escribe sobre el contenedor, los códigos de dimensiones y de tipo deberán formar un todo que debe descomponerse. Código de dimensiones. 2 caracteres alfanuméricos. La dimensión, por ejemplo, exteriores. El contenedor debe indicarse por medio de los 2 caracteres siguientes.
Primer carácter. Carácter numérico o alfabético, que representa la longitud. Segundo carácter. Carácter numérico o alfabético, que representa la anchura y la altura. Códigos de tipo: 2 caracteres. El tipo de contenedor y sus características principales deberán indicarse por medio de los 2 caracteres siguientes. Primer carácter. Carácter alfabético, que representa el tipo de contenedor. Segundo carácter. Carácter numérico, que representa las características principales relativas al tipo de contenedor. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.